Hola, buenas tardes. Los invito a compartir nuestro ratito de oración. En este día estamos celebrando a los santos Felipe y Santiago, apóstoles, y la liturgia nos propone un pasaje también de la Última Cena que veníamos leyendo, solo que este está un poquito antes del que leíamos ayer. Estamos ahora en el capítulo 14. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre y haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Tomás había preguntado acerca del camino. Jesús les había dicho a los discípulos que ya conocían el lugar, el camino para llegar a donde él iba a estar, y Tomás se confunde y entonces dice: si no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Yo soy el camino, responde Jesús, la verdad y la vida. Entendemos el camino como el camino de la vida, entendemos el camino como las indicaciones, si se quiere, morales y en este caso incluso religiosas, como cuál es el modo como hay que vivir. Entonces Jesús está diciendo que Él es camino no solo porque es modelo, como uno podría entenderlo válidamente, no solo porque es modelo, sino, como sabemos también por sus palabras, que las va a decir un ratito después también en la última cena, porque permanecemos en Él. Estando en Él, vivimos no solo como Él, sino desde Él, para Él. Y entonces de esa manera podemos alcanzar la vida del Padre, podemos llegar a Dios, que es fuente de toda verdad y de toda vida. Y entonces ahora el que interviene es Felipe, con este pedido que está bastante justificado, quiere ver al Padre, quiere verlo a Dios, y Jesús le dice: ya lo han visto, ya lo has visto. Otra vez en el Evangelio de Juan hay dos modos de ver. Uno es el modo que permiten los sentidos, los ojos, y otro es el modo que permite la fe. Entonces Jesús acude a ese modo que es el que Felipe todavía no terminó de descubrir, y probablemente tampoco los demás, porque de hecho después Jesús les habla en plural: hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Este ver a Dios a través de las palabras y las obras de Jesús. A esas dos cosas Él está haciendo referencia. Las palabras que digo no son mías, el Padre que habita en mí es el que hace las obras. Es lo que se esperó todo el tiempo, y especialmente subrayado en el Evangelio según San Juan, donde, como sabemos, Él a los milagros los llama signos, porque tienen que ser vistos desde la fe, con esa mirada que permite descubrir las cosas de Dios. Y entonces después de eso viene una invitación a creer: créanme, estoy en el Padre está en mí, créanlo por lo menos por las obras, mirando las cosas que hice, que insisto, son signos, son como pequeños reflejos de la presencia de Dios, y muy pequeños reflejos, porque Jesús está haciendo signos que hablan de algo mucho más grande. Cuando devuelve la vista al ciego, está hablando de esta posibilidad de ver las cosas de Dios. Cuando resucita a Lázaro, está hablando no de vivir un tiempo más, de prolongar esta vida, sino de la vida eterna. De distintas maneras Jesús está intentando que esas obras y esas palabras apunten a algo que primariamente no está al alcance del conocimiento humano. Ya lo había dicho: nadie viene a mí si no lo atrae el Padre. Ahora dice: nadie va al Padre sino por mí.
Este es el camino que se nos invita a hacer, de crecer en la comunión con Jesús, de descubrir no solo en el Evangelio, que no es poco, en el Evangelio descubrir qué es lo que Jesús dice cuando expresa alguna intención, alguna voluntad de Dios a través de las parábolas, qué es lo que Jesús dice cuando hace tal o cual signo o milagro, cuando responde a tal o cual pregunta, sino también en la propia vida, cuáles son los signos de la presencia de Dios, cuáles son las obras que Dios está haciendo, de qué manera Dios me habla, de qué manera lo puedo ver. Y tan es así que Jesús hace una promesa llamativa, yo diría medio insólita. Dice, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Está diciendo que somos capaces de hacer obras más grandes que las que Él hizo a la vista de sus discípulos y de las cuales somos testigos gracias a los evangelios. Obras más grandes porque podemos, a lo mejor, sin duda, no devolverle la vida a un muerto, pero sí podemos acercar a alguien a la vida eterna. No podemos sanar personas físicamente, pero probablemente sí tenemos el poder de sanar el espíritu, de sanar la angustia, de sanar la soledad. Y además, no solo porque podemos hacer grandes cosas que son de Dios, y son más evidentemente de Dios a veces que lo que los discípulos podían percibir de los signos y milagros de Jesús, sino que además Jesús está multiplicado en cantidad de personas. No es lo que cada uno de nosotros puede hacer, sino lo que todos los bautizados, todos los que recibimos el Espíritu de Dios, animados por el mismo Espíritu que animó a Jesús, podemos hacer. Entonces, la humanidad que recibió, la parte de la humanidad que recibió esta gracia del bautismo, de estar cerca de Dios, de vivir la vida de Dios, son millones de personas capacitadas para hacer el bien en nombre de Jesús. Jesús estaba de algún modo limitado al tiempo y al espacio, y ahora la Iglesia tiene el mismo poder multiplicado en el tiempo y en el espacio, precisamente. Pidámosle a Dios en este día que por la intercesión de los apóstoles Felipe y Santiago, a quienes celebramos, podamos tener esta mirada que nos hace descubrir las cosas de Dios, podamos tener esta disponibilidad y esta disposición de adherir a Jesús cada vez más, de profundizar nuestra comunión con Él, de sentirnos invitados a hacer por Él y para Él grandes obras que tienen que ver con la salvación de otras personas, ni más ni menos, tiene que ver con que otras personas puedan conocer también las cosas de Dios a través de nosotros, como otros las conocieron a través de Jesús y de sus discípulos. Que nos acompañe en esta tarde la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.